asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, presidente. Sumarme a las voces de la importancia de la discusión de este proyecto de ley ante la pandemia que sufrimos las sociedades. Ojalá los medios de comunicación tuvieran la atención de tomar en cuenta la necesidad de que este problema de la violencia intrafamiliar pasa por el seno de todas nuestras familias. Es indispensable que este debate, no solamente político, sino sobre todo de la sociedad, de las familias, de los padres, de las madres, sea justamente en el mismo sentido que han dicho algunos legisladores aquí. No solamente basta hacer una ley que pueda ser eficaz, ojalá pudiésemos resolver todos los problemas de las sociedades con leyes. Fuera el mundo maravilloso si podríamos hacerlo así. Pero en el seno de una familia donde hay violencia, ese niño que ve ese tipo de conductas, que las asocia como conductas normales, evidentemente va a ser el próximo agresor de su pareja en su seno familiar, y esas son las cosas que tenemos que prevenir. Me sumo a algunas voces de comentarios importantísimos. Reconozco el trabajo que ha hecho la comisión, sin embargo de ello también tengo algunas observaciones importantes. Creo que el comentario realizado por el asambleísta Samaniego es absolutamente pertinente en la diferenciación en torno a las conductas de violencia, que no puede ser tratado lo mismo las mujeres que las niñas y las adolescentes. Y en eso hay que poner mucha observación y mucha claridad en el texto del proyecto de ley. Adicionalmente a esto, quisiera hacer algunas observaciones que me parece que hay que recogerlas también en torno a algunos planteamientos que se han hecho. Relacionado al artículo 5 y el enfoque de género, tengo algunas preocupaciones porque la redacción de todo el proyecto de ley habla del enfoque de género sin que se tenga mucha claridad en torno a cuáles son las limitaciones, cuál podría ser una confusión, qué debe contenerse en torno a los sujetos de protección, cuál es el ámbito de aplicación, cuál es la finalidad al tener y redactar intersectorialmente el enfoque de género, y adicionalmente también dejar con claridad, evidentemente, todo lo relacionado a las formas, diversidades del enfoque interseccional de las diversidades de mujeres, y también algunos tipos de violencia que vemos que se encuentran excluidos del proyecto de ley, en especial en los artículos 8 y 10. Como mujer, como asambleísta, como presidenta de la Comisión de Justicia, como política, las mujeres en política somos agredidas todos los días, no solamente desde actores políticos, desde medios de comunicación, desde editorialistas. El ser mujer y ser política parecería ser que es una condición para ser agredida. Editorialistas sexistas, editorialistas que marcan la diferencia entre cómo es tratado un político y cómo es tratado una mujer en política. Si queremos hablar de erradicar y prevenir la violencia, debemos hablar que es en todos los sectores de la sociedad, comenzando por las casas, ciertamente, comenzando por tener una cultura de paz, comenzando también por los actores políticos a rechazar entre todos, no solamente cuando se trata de nuestras bancadas, aquellas personas que son víctimas de violencia, de injurias, de calumnias, sobre todo en el caso de las mujeres, a quienes se nos tiñen nuestra inteligencia en virtud de la marca que cargamos, de la forma en cómo utilizamos nuestra cabellera, de cómo nos expresamos. Y esas son formas de violencia. Si queremos una ley que sea eficaz, una ley que lleve efectivamente a tomar medidas dentro de un sistema de protección, requerimos que la ley sea absolutamente clara. Creo que hay avances significativos en la redacción de la ley, pero también tengo ciertas preocupaciones que están redactadas en muchos de los artículos que ya he mencionado. Adicionalmente a esto, invito a la presidenta de la comisión a coordinar aquellas que son reformas al Código Orgánico Integral Penal, que está siendo tratado en la Comisión de Justicia. Y aquí pongo una alerta, presidente, y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, que el Código Orgánico Integral Penal tiene reserva legal
por lo cual no puede ser que a través de otras leyes se reforme el Código Orgánico Integral Penal, que se tipifique conductas por fuera de esta norma que acabo de mencionar. Es indispensable que a través de la presidencia de la comisión, de esta comisión ocasional, se coordine adecuadamente con el trabajo que hace la Comisión de Justicia, que hasta ahora lamento tener que decir que no se ha realizado. Sin embargo de ello, las medidas de protección que constan en el Código Orgánico Integral Penal 558 seguramente no son todas las medidas adecuadas. Hay que mejorar sobre todo en el procedimiento, que sea rápido, sumario y que sea efectivamente preventivo y que evite mayores circunstancias peligrosas de conductas que tienen como efecto la muerte de las mujeres en las manos de aquellos que alguna vez les dijeron que las amaban. Es indispensable entonces que trabajemos en una forma estructural, que este debate sea serio, no de posiciones de bancadas, no de la argumentación de ideologías, sino un tema estructural de una pandemia que está viviendo nuestra sociedad. Para esto hay que invitar a los medios de comunicación. Ojalá tuviéramos más foros que hablen menos de los debates internos de los actores políticos, de sus diferencias, y que hablemos ciertamente de las cosas sustantivas para la sociedad, como es que vivamos en una cultura de paz, de tolerarnos a pesar de que seamos diferentes y seamos diversos, de respetarnos aun cuando no pensemos de la misma forma. Creemos que una ley con esa mirada va a poder ser eficaz. Otra de las preocupaciones también que tengo en el ámbito del proyecto de ley es que solamente se habla de la lucha de la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa en el seno familiar de aquella violencia entre padres e hijos, hijos hacia padres mayores de la tercera edad y otras formas de violencia que nacen del círculo familiar? Es indispensable que este debate sea mucho más profundo y evidentemente sea mucho más sustantivo para que hayan efectos eficaces de la norma, caso contrario será letra muerta. Que se creen medidas también para dar cumplimiento efectivo a las sentencias judiciales, con respecto también a la rehabilitación del agresor. Ese agresor sigue siendo el padre de esos niños, sigue siendo el esposo de esa mujer, sigue siendo el hijo de esa madre. Por lo tanto, es indispensable procesos de rehabilitación y de acompañamiento, así como la terapia integral de las víctimas de la agresión. Este Sistema Nacional de Prevención para prevenir, para ser reiterativa y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres, no solamente debe abarcar al gobierno central, debe estar aterrizado también hacia un sistema descentralizado que pase por el resto de autoridades a nivel nacional. Se deben mejorar los mecanismos de protección de forma inmediata, eficaz y rápida para evitar mayores circunstancias de violencia. Evidentemente, como ya vemos, está asociado a que luego terminen casos de femicidio. La ley debe ser eficaz, eficiente y aplicable para cambiar la realidad de la violencia. Debe proponer cambios estructurales, institucionales, asignarse recursos para ello. También como debe establecerse la necesidad de que estos temas sean debatidos estructuralmente desde la educación, desde el acompañamiento de las políticas sociales. Finalmente, quisiera terminar, presidente, diciendo que las mujeres, la sociedad ecuatoriana, no requiere de una ley tibia, ni una ley ineficaz. Requerimos un compromiso real del Estado y de la sociedad en general para eliminar la violencia contra nuestras madres, contra nuestras hijas, contra nuestras hermanas, contra nuestras amigas. Porque si tocan a una de nosotras, nos tocan a todas. Gracias, presidente.